Bueno, jóvenes, en esta oportunidad vamos a desarrollar lo que nos faltaba desarrollar de las vertientes hidrográficas, lo que es el vertiente hidrográfico de Amazonas y Titicaca. Antes, jóvenes, desearles que este trabajo que estamos desarrollando, o sea, que esté de agrado a ustedes, que les sirva en su preparación en sus casas. Bueno, jóvenes, iniciamos con la vertiente hidrográfica del Amazonas. En sus características fundamentales podemos mencionar que la vertiente hidrográfica del Amazonas es el conjunto de ríos que tienen como colector común al río Amazonas, jóvenes. Gran cantidad de ríos que van a formarse en una cuenca llamada la cuenca de Amazonas. Y va a llevar, pues, obviamente, jóvenes, hacia el Océano Atlántico, terminando en la desembocadura en el territorio brasileño. Pero cuando hablamos, jóvenes, dentro del territorio peruano nada más, lo que es la vertiente hidrográfica del Amazonas es de cuenca endorreica. ¿Qué quiere decir cuenca endorreica, jóvenes? Quiere decir que no llega hacia un océano, desembocar en un océano dentro del territorio peruano. Pero cuando salimos fuera del territorio peruano, este río desemboca, como les decía, en el océano Atlántico. Entonces sería una cuenca exorreica. Cuenca exorreica. Tenganlo en cuenta en esa parte. Su naciente está principalmente en los nudos de Pasco y Vilcanota. Está el nudo de Pasco y el nudo de Vilcanota, que van a tener gran cantidad de nacientes de los ríos. ¿Cómo se originan? Se originan, jóvenes, de todo tipo de origen tienen. Tienen origen glaciar, lacustre, fluvial, pluvial, o sea, por la acción del deshielo de los glaciares, de los lagos, de un mismo río o por la acción de las lluvias. Cualquiera de ellos, jóvenes, es origen de los ríos del Amazonas, jóvenes. Como decía, desde Cuenca exorreica, porque en el territorio brasileño llega a desembocar en el Océano Atlántico. El régimen, jóvenes, es de régimen regular. ¿Qué quiere decir régimen regular? Quiere decir que estos ríos, jóvenes, durante todo el año van a mantener su caudal. No va a haber mucha variación, nomás habrá poquita variación, menor porcentaje de variación en su caudal. Por eso regular, jóvenes. Sentido. El sentido que toman es longitudinal. ¿Qué quiere decir? Toman dirección de norte a sur o de sur a norte. Por lo mayormente de sur a norte. Nace en el nudo de Pasco, se dirige hacia el norte. Recorre todo un de forma longitudinal. Por eso, jóvenes, sentido. Estos ríos son torrentosos en la parte inicial. ¿Por qué son torrentosos en la parte inicial o curso superior, jóvenes? Porque nacen mayormente en estas gigantes cordilleras, en la cordillera occidental de los Andes, pero para el flanco oriental. Entonces presenta mayor pendiente en la parte inicial y son torrentosos, mayor erosión generan. Pero cuando van bajando hacia la Amazonía peruana, estos ríos, jóvenes, van aumentando el caudal, entonces van a ser poco torrentosos. Ya no van a tener la misma velocidad que en la parte inicial, en el curso superior. Muy bien, jóvenes. Estos ríos, como bien sabemos, son caudalosos. Gran cantidad de volumen de agua que llevan, jóvenes, permite la navegabilidad. Son navegables, transportes en el sector del territorio del departamento de Loreto, sobre todo, jóvenes, Ucayali, Amazonas, en esos departamentos del Perú. Estos ríos, jóvenes, también son contaminados. Por ejemplo, el más contaminado tenemos el Mantaro, jóvenes, por la extracción de minerales, sobre todo mayor contaminación por la minería ilegal, jóvenes. Por la minería ilegal hay mayor contaminación que se genera. Y también anteriormente, porque no eran contaminados, porque simplemente, jóvenes, en estos ríos se utilizaba para el transporte canoas a remo. Hoy en día es a motor, a uso de combustible, entonces genera mayor contaminación a los ríos. Y estos ríos, jóvenes, son meándricos. ¿Qué quiere decir meándricos? Forman esos recodos, esos meandros, jóvenes, gran cantidad característicos, sobre todo del río Amazonas y del río Ucayali, jóvenes. Y también, jóvenes, tiene mayor cantidad de recursos hidrobiológicos. Peces, jóvenes, gran cantidad, por ejemplo, el carachama, el paiche, el boquichico,
el piraña, jóvenes, todo vamos a encontrar. Cuando hablamos del piraña, muchas veces jóvenes tienen miedo, piensan que mata, no mata jóvenes. Pero las pirañas que están caminando en las calles, ellos sí matan. Bueno, jóvenes, continuamos. A ver, los principales ríos jóvenes vamos a encontrar. Por ejemplo, iniciamos desde dónde se origina el río Amazonas. Anteriormente, jóvenes, hasta los años 2000, conocido el río más largo del mundo, el río Nilo. Pero sin embargo, a partir de 2000, jóvenes, se conoce que el río Amazonas es el más extenso. ¿Por qué antes se consideraba el río Nilo, jóvenes, más extenso? Porque la medida que habían tomado era desde la confluencia del río Marañón y río Ucayali, o sea, el inicio del río Amazonas. Pero, jóvenes, un origen o una naciente no está por la confluencia de los ríos. Entonces, si una naciente no está en la confluencia de los ríos, ¿dónde está su naciente verdadero del río Amazonas? Está en las cordilleras de Cordillera de Chile, en los nevados de Mishmi, Quivicha y Choquecorá, en el departamento de Arequipa, jóvenes. A partir de ahí nace el río Apurímac, el origen remoto. Obviamente, en su parte inicial no se denomina el río Apurímac, va llevando otros nombres, pero sin embargo se le conoce como uno de los ríos principales jóvenes al río Apurímac como el origen remoto de Amazonas. El Apurímac, jóvenes, se junta con lo que viene desde el nudo de Pasco, el río Mantaro. Cuando se juntan el río Mantaro y el río Apurímac, forman el río N. El río N se junta con el río Perene, que viene del lado de Junín, entonces forman el río Tambo. Por la confluencia de N y Perene, jóvenes, forman el río Tambo. Y el río Tambo se junta con el río sagrado de los incas, jóvenes, Urubamba. Y estos van a formar el río más extenso del Perú, joven, dentro del territorio peruano, el río Ucayali. Ahí está. Y por el lado norte, jóvenes, viene el Marañón. El Marañón formando varios pongos, por ejemplo, el pongo de Manseriche, el pongo de Rentema, jóvenes. Y su principal afluente, el río Guayaga, formando el pongo de Aguirre, jóvenes. Se junta Marañón con Ucayali, ahí recién forman lo que se llama río Amazonas. De ahí se denomina río Amazonas, jóvenes, que va a recorrer todo lo que es el territorio peruano y territorio brasileño. Pero, jóvenes, su cuenca es más extensa, es gigantesco, porque hay ríos que van a ser afluentes al Amazonas desde el territorio ecuatoriano, desde el territorio venezolano, desde el territorio colombiano, a esto desde el territorio boliviano. Gran cantidad de ríos que se van a juntar y van a desembocar en el océano Atlántico, jóvenes. Esos son los principales ríos. Los características fundamentales de los ríos podemos mencionar, jóvenes, el Mantaro, uno de los valles más extensos, jóvenes, y el río más contaminado por la minería que se desarrolla en sus cauces de estos ríos, jóvenes. Ríos. Muy bien. Y también, jóvenes, el río Marañón es el más interdepartamental. Recorre departamentos, más o menos 6 departamentos, jóvenes. Por eso es reconocido como el más interdepartamental, jóvenes. Más interdepartamental. Guayaga, uno de los valles de mayor producción de coca, cacao, en este sector, jóvenes. Muy bien. Otro dato importante, jóvenes, el río Napo, que viene del territorio ecuatoriano, es uno de los afluentes más importantes de mayor caudal, jóvenes, de mayor caudal. Y los ríos fronterizos, los que nos va a servir de frontera con lo que es el territorio colombiano, jóvenes, el río Putumayo, todos los recorre todo el sector noreste del territorio peruano. Y por este sector, con el territorio brasileño, jóvenes, nos sirve de frontera, límite fronterizo en lo que es el río Yavari. El río Yavari, jóvenes, eso nos sirve de frontera con Brasil. Muy bien, jóvenes, esos son los ríos principales que podemos mencionar dentro de la vertiente hidrográfica de Amazonas. Pero sin embargo, jóvenes, hay otra cuenca que muchos se confunden como una vertiente, pero no es una vertiente, jóvenes. Es una cuenca principal nada más, lo que forma el río Madre de Dios, que tiene otra dirección,
en el territorio peruano no va a desembocar dentro del río Amazonas, pero dentro del territorio brasileño, jóvenes, sí va a desembocar en el territorio brasileño. Va llevando varios nombres en su desembocadura en el territorio brasileño, jóvenes, para encontrarse con el gigante río Amazonas, se llama río Madeira, y de esa forma van juntándose y va al mismo océano Atlántico. Muy bien, esos son los ríos principales, jóvenes, del vertiente hidrográfica de Amazonas. Ahora vamos a desarrollar de manera breve, jóvenes, lo que son los ríos y sus características de la vertiente hidrográfica del Titicaca. Si bien es cierto, es una vertiente pequeña, jóvenes, que tiene menor extensión territorial, solo el 3,8% del territorio nacional, del territorio peruano, jóvenes, tenemos conocido también como la hoya de Titicaca. Su principal naciente de estos ríos, jóvenes, que desembocan en el lago Titicaca, va a estar en las cordilleras de Carabaya y la cordillera volcánica, las dos cordilleras, jóvenes, y obviamente desde el nudo de Vilcanota, jóvenes. Su origen, mayormente de origen glaciar por los nevados, lacustre, así sucesivamente, jóvenes, de estos ríos. ¿Qué tipo de cuenca? En el territorio peruano, jóvenes, es la única cuenca que tiene desembocador en el lago y no tiene salida al mar, al océano. Por lo tanto, es de cuenca endorreica, interior, dentro del territorio nada más. No sale a un mar, no sale a un océano estos ríos, jóvenes. Y el régimen, jóvenes, es irregular. Obviamente estos ríos en épocas de estiaje van a variar su caudal y en las épocas de crecida de ríos, en la lluvia, va a haber mayor aumento del volumen del agua. Muy bien, jóvenes. Estos ríos también son de corto recorrido, se recorren un pequeño territorio nada más, jóvenes, para desembocar en el lago Titicaca. Son tormentosos, obviamente van naciendo en las alturas de los Andes peruanos, en la volcánica y la Carabaya van a ser más torrentosos, jóvenes, más erosivos, Muy bien. Estos ríos tienen poco caudal, no caudalosos, jóvenes, por lo tanto van a ser no navegables. Pero, jóvenes, mucho cuidado confundirse. El lago Titicaca, si bien es cierto, es el lago navegable más alto del mundo, pero sin embargo, jóvenes, esos ríos no son navegables, tienen que tener en cuenta eso. El lago sí es navegable, pero los ríos no. Muy bien. Estos también contaminados, obviamente, mayormente por la extracción minera, jóvenes. Uno de ellos, el Coata, río Coata, uno de los más afectados por la minería, el Ramis, de igual manera, jóvenes. Muy bien, los ríos principales, jóvenes, que podemos mencionar, en su mayoría, o casi la totalidad, son afluentes, o sea, desembocan en el lago de Titicaca, de ahí no salen. Tenemos uno de los principales, Suchis, que nos va a servir de frontera con Bolivia, jóvenes, el límite fronterizo con Bolivia, es el río que viene desde la cordillera de Carabaya, jóvenes, se dirige como límite fronterizo hacia el lago Titicaca. Y después tenemos, jóvenes, el río Ancaneo, uno de los más principales también, y el río más largo, más extenso del Perú, el Ramis, jóvenes. El Ramis se forma por la confluencia o por la unión de dos ríos, el Azángaro y el Ayavirí. Y estos dos ríos forman, jóvenes, lo que es el llamado río Ramis. Y es el de mayor uso pecuario también, joven, mayor uso agrícola. Y uno de los ríos más importantes porque concentra también mayor cantidad de centrales hidroeléctricas por ser de mayor caudal y de mayor tamaño, jóvenes. Y también tenemos el río Coata, que se forma por la unión o por la confluencia del río Lampa y el río Cabanillas, jóvenes. El río Lampa y el río Cabanillas. Y el río Ipa es uno de los ríos de cuenca arreica. ¿Qué significa? Significa, jóvenes, en épocas de estiaje, en épocas de invierno, estos ríos no logran desembocar en el lago Titicaca, se pierden en su recorrido, en el transcurso. Y Lavi también, jóvenes, es uno de los ríos más importantes, Zapatilla, y el único efluente del lago Titicaca, jóvenes, es el río Azángaro.
Ahí está, jóvenes. También no se vive del límite fronterizo con Bolivia y es el único afluente, jóvenes, el Azángaro. Perdón, jóvenes, no el Azángaro, el Desaguadero. Desaguadero, jóvenes. El desaguadero es el único efluente, el único que sale del lago Titicaca y se dirige al territorio boliviano, desembocando, jóvenes, también en el lago Poopó. Es un lago salado, jóvenes, de Bolivia, que está en proceso de desicación por la evaporación que se genera. Profesor, si estos ríos llegan al lago Titicaca, ¿y por qué no rebalsa el lago Titicaca? ¿Por qué se mantiene su cantidad de volumen del lago Titicaca? ¿A qué se debe si no sale al océano, jóvenes? Porque justamente, jóvenes, se pierde el 95% de agua del lago Titicaca por la evaporación y el 5% por el efluente del río Desaguadero que llega al lago Poopó de Bolivia, jóvenes. Muy bien, hasta aquí estos temas que vamos a desarrollar, jóvenes. En las próximas clases ya nos estaremos encontrando.